Llevábamos 2 rollos de película sin exponer y una Contax con la lente destrozada. La cámara presionaba contra mis costillas a través de la bolsa de lona, su peso angular familiar después de 7 meses con la Propaganda Company 698. El humo se elevaba de pueblos en llamas más adelante, columnas espesas fusionándose con nubes bajas hasta que el cielo mismo parecía en llamas. Junio en Bielorrusia traía calor húmedo que hacía que los uniformes de lana se pegaran a la piel. El sudor trazaba líneas a través del polvo en mi cara, sal y arena constantes en mi boca. A través de la ventana abierta llegaba el olor a quemado, madera, paja, algo químico, quizás goma de vehículos destruidos alineando las zanjas. La columna se extendía más allá de la visibilidad en ambas direcciones. Camiones, carretas, hombres a pie, gris Wehrmacht mezclándose con refugiados civiles. Todos moviéndose hacia el oeste, aunque pocos parecían seguros del destino. Dieter conducía sin hablar, ambas manos aferradas al volante del Opel Blitz. Su mano izquierda, faltándole 3 dedos por congelación, descansaba en la palanca de cambios. El pulgar y el índice restantes eran suficientes. Nunca se quejaba de la mano, nunca se quejaba de nada. La Contax se había roto durante el ataque aéreo 2 horas antes. Estaba revisando el avance de la película cuando llegaron los Sturmovix, volando lo suficientemente bajo como para ver las estrellas rojas en sus alas. La cámara golpeó el marco de la puerta cuando Dieter nos arrojó a una zanja al lado del camino. Vidrio esparcido sobre barro y agujas de pino. El obturador se atascó. El visor se agrietó diagonalmente. 7 meses de mantenimiento cuidadoso terminaron en segundos de instinto de supervivencia. La conservé de todos modos. Algunas elecciones no tenían sentido racional. 5 días antes, el 23 de junio, las órdenes habían sido claras. El teniente Brenner extendió mapas sobre la mesa en lo que quedaba del cuartel general de la Propaganda Company 698, una escuela requisada a las afueras de Orsha, paredes aún decoradas con dibujos de niños de antes de la ocupación. Letras desvanecidas trazadas sobre una pizarra, pequeños pupitres de madera apilados contra una pared. La habitación olía a polvo de tiza y papel viejo, incongruente contra el equipo militar cubriendo cada superficie. El briefing duró 40 minutos. Brenner habló con la confianza de un hombre que creía sus propias palabras o había aprendido a simular creencia convincentemente. Era joven para su rango, quizás 28, con la postura cuidadosa de alguien que había pasado la guerra en roles administrativos en lugar de posiciones de combate. Su uniforme estaba impecable. Sus botas mostraban brillo. Nada en él sugería que entendía lo que estaba sucediendo más allá de los mapas. Los bolcheviques están intentando una ofensiva en el sector bielorruso, dijo, usando un puntero para trazar líneas rojas sobre el mapa. Flechas indicaban movimientos soviéticos, rectángulos azules marcaban posiciones alemanas. Todo se veía ordenado en papel. El Grupo de Ejércitos Centro está llevando a cabo un reajuste táctico de posiciones hacia terreno más defendible. Su asignación es documentar esta retirada planificada. Muestren disciplina, muestren orden. Muestren soldados alemanes conduciendo operaciones militares con precisión y profesionalismo. Enfatizó ciertas frases: retirada planificada, reajuste táctico, posiciones defensivas, el lenguaje de comunicados oficiales, palabras diseñadas para transformar la retirada en estrategia. Otros 3 Kriegsberichter se sentaban en la mesa conmigo. Kurt de la Propaganda Company 691, un hombre mayor que había filmado campañas en Francia y África del Norte. Wostillo de la compañía SS, más joven, más entusiasta sobre el trabajo. Hartmann, cuyo rostro recordaba pero cuya designación de unidad ya había olvidado.
Todos nosotros tomamos notas. Todos nosotros copiamos asignaciones de sector en nuestros cuadernos. Todos nosotros entendimos nuestro propósito sin que fuera declarado explícitamente. Documentar la historia que querían contar, no la historia que existía. Brenner distribuyó coordenadas de sector. La mía me colocaba cerca de Bobruisk, adjunto a posiciones del Cuarto Ejército a lo largo de los accesos al Beresina. Mostró fotografías de operaciones previas, soldados en posiciones defensivas luciendo alertas y confiados, columnas de suministros moviéndose con aparente organización, oficiales consultando mapas con expresiones de concentración profesional. Estos eran los tipos de imágenes requeridas. Estas eran las narrativas que serían construidas a partir de nuestro metraje. El enemigo cree que esta ofensiva romperá nuestras líneas, continuó Brenner. Están equivocados. Lo que ven como debilidad es fuerza calculada. Nuestras fuerzas se retiran a posiciones donde pueden defender más efectivamente. Esto no es retirada. Esto es superioridad táctica. Sus cámaras mostrarán al mundo cómo lucen las operaciones militares disciplinadas y profesionales. Mostrarán a los soldados alemanes haciendo lo que los soldados alemanes hacen mejor: adaptarse, superar, prevalecer. Hizo una pausa, mirándonos a cada uno por turno. Berlín espera material de alta calidad. El Ministerio de Propaganda necesita metraje que pueda ser usado en noticieros, en producciones documentales, en distribución extranjera. Esta operación es una oportunidad para demostrar competencia de la Wehrmacht bajo presión. No la desperdicien. No regresen con material inutilizable. No filmen nada que contradiga la narrativa estratégica. La advertencia era suficientemente clara. Filmen lo que sirve a la historia. Ignoren lo que no. La cámara muestra lo que el fotógrafo elige mostrar. Elijan correctamente. Después de que terminó el briefing, Kurt se me había acercado cerca de los vehículos. Estaba revisando su equipo. 2 cámaras Contax, lentes de repuesto, stock de película suficiente para varios días de filmación intensiva. Tenía los movimientos metódicos de alguien que había hecho esto muchas veces. ¿Cuánto tiempo llevas con la Company?, preguntó. 7 meses, desde noviembre. ¿Primera operación importante? Filmé acciones defensivas cerca de Vitebsk durante el invierno. Algunas operaciones de suministro, nada a esta escala. Asintió, enrollando película en una de sus cámaras con eficiencia practicada. Un consejo: filma todo lo que puedas, incluso cosas que creas que podrían ser inutilizables. Nunca sabes qué encontrarán valioso los editores en Berlín. Los ángulos cambian, las narrativas cambian. Lo que hoy parece un fracaso podría reenmarcarse mañana como brillantez estratégica. Cubre tu asignación exhaustivamente. Así es como sobrevives en este trabajo. ¿Sobrevivir? Profesionalmente. Si Berlín no obtiene metraje utilizable, empiezan a preguntar por qué. Mejor darles opciones, dejar que ellos decidan qué encaja en la historia. Nuestro trabajo es proporcionar material crudo, no hacer juicios editoriales. La lógica era sólida. La lógica también era moralmente vacía. Pero Kurt había estado haciendo esto desde Francia en 1940. Había filmado victorias que se convirtieron en derrotas, derrotas que fueron reenmarcadas como victorias. Entendía cómo funcionaba la maquinaria. Le había agradecido el consejo y regresé a mis preparativos. Dieter tenía el Opel Blitz cargado, equipo de cámara, stock de película, equipo de campamento, raciones para 5 días, bidones de combustible, piezas de repuesto. Todo lo que podríamos necesitar para una semana documentando una retirada táctica. Todo excepto preparación para lo que realmente encontraríamos. Partimos de Orsha,
Al amanecer del 24 de junio, la escuela desapareció detrás de nosotros. Los dibujos de los niños en las paredes permanecieron, testimonio desvanecido de un mundo que ya no existía. Y adelante, más allá de los caminos y bosques y ríos, yacía el sector donde el grupo de Ejército Centro estaba conduciendo su retirada planificada, donde los ajustes tácticos se transformaban en colapso catastrófico, donde las órdenes de Berlín encontraban la realidad de la operación Bagration. Llegamos a nuestro sector asignado el 24 de junio, 14 horas después de salir de Orsha. Las coordenadas nos colocaban cerca de Bobruisk, donde se suponía que las posiciones del Cuarto Ejército anclaban la línea defensiva a lo largo de los accesos al Beresina. El mapa de Brenner había mostrado posiciones claras, fortificaciones marcadas, puntos fuertes designados. El mapa había sido preciso, el mapa había sido confiado, el mapa había estado completamente equivocado. El primer puesto de control estaba abandonado. Sacos de arena formaban posiciones de tiro cubriendo el camino de acceso. Una ametralladora MG-42 estaba en su trípode, cinta de munición aún alimentada a través del receptor. Cajas de granadas estaban apiladas contra la pared de la trinchera, pero no había soldados, no había centinelas, no había señales de combate, solo posiciones vacías y equipo dejado atrás como si los defensores simplemente se hubieran marchado. Dieter detuvo el Opel. Esperamos que alguien nos desafiara. El bosque alrededor del puesto de control estaba silencioso, excepto por pájaros y viento a través de los pinos. Después de 5 minutos de nada, continuamos. El segundo puesto de control contaba la misma historia. Luego, un tercero. Kilómetros enteros de defensas preparadas, todas vacías, todas abandonadas con diversos grados de prisa. En un lugar, encontramos comidas a medio comer en platos de lata. En otro, artículos personales yacían esparcidos, fotografías, cartas, una armónica descansando sobre una caja. 6 kilómetros más adentro encontramos nuestros primeros soldados, un grupo de quizás 20 hombres sin cohesión de unidad clara, moviéndose hacia el oeste a lo largo de un sendero forestal. Un Obergefreiter parecía estar liderándolos, aunque su autoridad parecía informal. Mostré mis credenciales de Kriegsberichter. Pregunté por su oficial al mando. El Obergefreiter se rió sin humor. ¿Oficial al mando? ¿Cuál? ¿El que nos ordenó mantener? ¿El que nos ordenó retroceder? ¿El que desapareció? Señaló a los hombres detrás de él. Somos de 4 compañías diferentes, quizás 5. La radio está muerta. Los mensajeros no regresan. ¿Quieres filmar algo? Filma esto. Este es el ajuste táctico. Pregunté sobre las posiciones que habíamos pasado. Abandonadas ayer. Llegaron órdenes de retroceder. Luego llegaron órdenes de mantener. Luego no más órdenes. La mayoría de las unidades se retiraron. Algunas se quedaron. Nos dirigimos al oeste hasta que encontremos a alguien que sepa qué está pasando. Miró la Contax alrededor de mi cuello. Buena suerte encontrando algo que valga la pena filmar. Pasaron junto a nosotros. Los observé irse, luego miré a Dieter. Su expresión era cuidadosamente neutral. Había sido soldado lo suficiente como para reconocer lo que estábamos viendo. Condujimos más adentro de todos modos. La obligación profesional exigía que alcanzáramos nuestra posición asignada, estableciéramos contacto, comenzáramos a filmar como se ordenó. Seguimos caminos que se volvían más vacíos. Pasamos pueblos donde el humo se elevaba de edificios quemados por razones que no podíamos determinar. Demoliciones alemanas, ataques partisanos, tierra quemada. Cada explicación era posible. Ninguna era segura.
Por la tarde, alcanzamos lo que debería haber sido un puesto de comando de batallón. Las coordenadas coincidían exactamente. Encontramos una granja con equipo de radio destrozado en el suelo afuera, papeles esparcidos por el patio, vehículos desaparecidos, excepto un camión con su bloque de motor removido. En la puerta de la granja, alguien había pintado en blanco. Fuimos al oeste. Preparé la Contax por primera vez. No porque hubiera algo que valiera la pena filmar, sino porque no hacerlo significaría aceptar lo que estábamos viendo. Encontré ángulos. Compuse tomas. Intenté encuadrar imágenes que pudieran sugerir organización, pudieran implicar propósito. Una posición defensiva desde ángulo bajo, haciéndola lucir sustancial. El equipo de radio abandonado si recortaba lo suficientemente ajustado. El mensaje pintado si mostraba solo parte de él. Dieter observó estos esfuerzos sin hablar. Después de la tercera configuración, hizo la pregunta que ninguno de nosotros quería responder. ¿Qué pasa cuando vean la película en Berlín? Berlín significaba sensores, examinando cada cuadro. Berlín significaba personas esperando documentación de ajuste táctico, no evidencia de colapso. Berlín significaba la maquinaria que transformaba metraje en narrativa útil. Usarán lo que puedan usar, dije. El resto se archiva. ¿Y si no hay nada que puedan usar? Entonces fallamos nuestra asignación. La respuesta no satisfizo a ninguno de nosotros. Pasamos esa noche en el Opel, estacionados en el bosque fuera del camino principal. La artillería retumbaba en el este, constante y acercándose. El sonido que se convertiría en el ritmo de nuestra retirada. El sonido que significaba que los soviéticos avanzaban más rápido de lo que nadie en Orsha había imaginado posible. Ninguno de nosotros discutió lo que significaba. Ninguno de nosotros necesitaba hacerlo. El 25 de junio trajo plena luz del día a lo que había sido oscuridad. Lo que habíamos visto en fragmentos el día anterior ahora se reveló completamente. El ajuste táctico no era ajuste, era desintegración. Encontramos el camino principal al amanecer, o más bien encontramos en lo que el camino principal se había convertido. Un río de hombres y máquinas fluyendo hacia el oeste sin orden, sin organización, sin nada que se asemejara a disciplina militar. Miles de soldados, cientos de vehículos, todos moviéndose en la misma dirección, porque la alternativa era captura o muerte. La columna se extendía más allá de los límites de visión en ambas direcciones. Camiones Wehrmacht con sus cubiertas de lona rasgadas o faltantes, vagones tirados por caballos cargados con equipo y heridos, autos del personal que habían pertenecido a oficiales que ahora no estaban por ningún lado. Carretas civiles empujadas por familias alemanas étnicas, sus posesiones apiladas alto, niños montando encima de muebles y bultos, soldados a pie, sus uniformes mostrando cada etapa de deterioro, desde casi prístinos hasta apenas reconocibles como ropa militar. El sonido era abrumador, ruido de motor de cientos de vehículos, cada uno corriendo a diferentes velocidades, diferentes estados de reparación. El crujir de ruedas de vagón, el repiqueteo de equipo rebotando en las camas de los camiones. Órdenes gritadas que nadie seguía. Discusiones sobre espacio en el camino, el constante arrastre de botas sobre tierra compacta y debajo de todo, como una nota de bajo que nunca se detuvo, el retumbar de la artillería desde el este, lo suficientemente cerca como para sentirlo a través del suelo, lo suficientemente cerca como para ver humo elevándose sobre la línea de árboles, lo suficientemente cerca como para que mirar atrás significara ver la guerra siguiéndonos. El olor golpeaba más fuerte que la vista o el sonido. Gases de escape de vehículos, quemando combustible de mala calidad, espeso y acre.
sudor de miles de hombres que no se habían bañado en días, que dormían en sus uniformes, que vivían en movimiento constante. El olor dulce enfermizo de heridas en hombres siendo transportados en las partes traseras de camiones, vendajes que necesitaban cambio, infecciones que necesitaban tratamiento que no recibirían. Polvo levantado por la columna, cubriendo todo, entrando en garganta y pulmones. Y humo, siempre humo, de pueblos quemándose en algún lugar fuera de vista, de vehículos destruidos en emboscadas partisanas, de depósitos de munición incendiados en lugar de dejar que cayeran en manos soviéticas. Estaba de pie junto al Opel, donde Dieter había logrado encontrar espacio en el borde de la columna. Mis manos temblaban ligeramente. No de miedo, aunque el miedo estaba presente. Del reconocimiento de lo que estaba presenciando. Esto no era algo que pudiera enmarcarse en propaganda. Esto no era algo que pudiera editarse en una narrativa de brillantez táctica. Esto era la derrota dada forma física. La Contax colgaba alrededor de mi cuello. Había cargado película fresca la noche anterior, siguiendo el hábito de 7 meses, aunque el propósito se había vuelto poco claro. Ahora, observando esta columna, levanté la cámara. Miré a través del visor. Intenté encontrar un ángulo que pudiera transformar el caos en orden. Nada funcionó. Cada cuadro contaba la misma historia. Tomas amplias mostraban la columna interminable extendiéndose hacia humo y distancia, evidencia innegable de retirada. Tomas cerradas en soldados individuales mostraban agotamiento y confusión en rostros que no podían confundirse con confianza. Tomas medias de vehículos revelaban la avería del equipo, el abandono de material, la priorización de velocidad sobre todo lo demás. Bajé la cámara sin disparar. Un soldado tropezó al pasar, separado de su unidad, preguntando a quien quisiera escuchar dónde estaba ubicado el punto de reagrupamiento del 9º Ejército. Nadie sabía. A nadie le importaba. Se movió al oeste con todos los demás, porque oeste era la única dirección que importaba. Un camión cargado con heridos se detuvo con una sacudida 50 metros adelante, motor humeando. El conductor salió, miró el motor, miró el camino, miró a los hombres heridos en la parte trasera. Dijo algo que no pude escuchar. Luego se alejó. Simplemente dejó el camión y se unió a la columna a pie. Después de varios minutos, otros soldados comenzaron a descargar a los heridos, llevándolos a otros vehículos, redistribuyéndolos a camiones que podrían llegar otros kilómetros antes de averiarse ellos mismos. Levanté la cámara nuevamente. Esta vez disparé 3 cuadros antes de detenerme. ¿Cuál era el punto? Incluso si la película sobrevivía, incluso si llegaba a Berlín, incluso si de alguna manera evitaba ser destruida por sensores, ¿qué narrativa podría construirse posiblemente a partir de esto? ¿Qué historia podría contarse que no revelara inmediatamente la magnitud del desastre? Un tren de mercancías estaba en vías paralelas al camino, su motor frío, sus vagones vacíos. Soldados lo rodeaban, tratando de determinar si se movería, si podían abordarlo, si ofrecía algún escape más rápido que caminar. Un oficial, un Hauptmann, cuyo uniforme sugería que había tenido autoridad recientemente, intentó organizarlos en algún tipo de orden, establecer un perímetro, verificar partisanos, determinar el estado y destino del tren. Los soldados lo ignoraron. Subieron al tren de todos modos, llenando vagones, sentándose en techos, colgando de los lados. El Hauptmann gritó órdenes que desaparecieron en el ruido de la columna. Después de varios minutos, dejó de gritar. Se quedó mirando mientras su autoridad se disolvía en irrelevancia. Luego, él también subió al tren. El motor comenzó a moverse, lentamente al principio, luego ganando velocidad. Más soldados corrieron tras él, tratando de agarrarse. Algunos tuvieron éxito, otros retrocedieron.
Un hombre siguió corriendo incluso después de que el tren claramente lo había dejado atrás, persiguiéndolo por las vías hasta que desapareció en distancia y humo. No lo filmé. La imagen era demasiado perfecta, demasiado completa. Un solo soldado corriendo tras un tren que partía, persiguiendo un escape que ya se había ido. Era metáfora hecha literal. Era toda la operación comprimida en un momento. Y era exactamente el tipo de imagen que nunca podría mostrarse, nunca podría reconocerse, nunca podría admitirse que existía. Dieter tocó mi hombro. Señaló al norte. El humo también se elevaba desde esa dirección. Columnas negras contra cielo gris. Más pueblos quemando, más equipos siendo destruido. Los soviéticos no estaban solo detrás de nosotros. Estaban alrededor de nosotros. El cerco ya se estaba formando. La trampa se estaba cerrando. Necesitamos seguir moviéndonos, dijo. Asentí. Subimos de vuelta al Opel y nos reincorporamos a la columna, fusionándonos en el flujo de la retirada. La Contax rebotaba contra mi pecho con cada bache en el camino. 3 cuadros expuestos. Decenas de miles de cuadros de retirada sin filmar. La brecha entre lo que estaba presenciando y lo que estaba documentando se había vuelto absoluta. En algún lugar adelante, Minsk esperaba. La ciudad fortaleza que sería defendida hasta el último hombre. El punto de anclaje que detendría el avance soviético. El lugar donde la retirada planificada se estabilizaría en nuevas posiciones defensivas. Pero todos en esta columna sabían la verdad que las órdenes de Berlín se negaban a reconocer. Minsk caería. La línea no aguantaría. Las posiciones defensivas no existían. Y todos corríamos al oeste porque no quedaba nada más por hacer. La columna se movió. Nos movimos con ella. Y detrás de nosotros, la operación Bagration continuó su destrucción sistemática del grupo de ejércitos centro, sin filmar y sin documentar por cámaras que no podían transformar el desastre en victoria. La orden llegó al anochecer del 26 de junio, entregada no a través de canales apropiados, sino por un Hauptmann que encontramos en un cruce donde 3 caminos se fusionaban en caos. Estaba en la intersección dirigiendo tráfico que se negaba a ser dirigido, gritando instrucciones a conductores que no podían escucharlo sobre el ruido del motor y el trueno de la artillería. Su uniforme mostraba barro y desgaste. Su rostro mostraba algo peor que agotamiento, la mirada hueca de un hombre que había dejado de creer en sus propias órdenes, pero continuaba dándolas porque la alternativa era admitir el colapso completo. Habíamos detenido el Opel al lado del camino para revisar nuestro combustible, un cuarto de tanque restante. Quizás 80 kilómetros si éramos cuidadosos, quizás menos si la columna seguía deteniéndose y arrancando. Dieter estaba calculando distancias en el mapa cuando el Hauptmann se acercó. Vio el brazalete de Kriegsberichter en mi uniforme y se detuvo. «¿Propaganda Company?», preguntó. 698. Necesitan moverse al oeste inmediatamente. Todo al este de Minsk está siendo evacuado. La elección de palabras era interesante. Evacuado, no retirado. Evacuado sugería remoción de personal no esencial, equipo que no podía ser defendido. Material que no debería caer en manos enemigas. Era el lenguaje de renunciar permanentemente al territorio. Nuestras órdenes eran documentar operaciones defensivas en este sector, dije, siguiendo el protocolo de confirmar asignaciones, incluso cuando las asignaciones se habían vuelto sin sentido. El Hauptmann se rió. El sonido no llevaba humor, solo amargo reconocimiento de la absurdidad. Documenten esto entonces. El 4º ejército ya no existe como formación coherente. El 9º ejército está esparcido por 50 kilómetros. Los soviéticos están avanzando más rápido de lo que podemos retirarnos. Sus operaciones defensivas son lo que sea que estén viendo en este camino.
señaló la columna, pasando junto a nosotros. Ahora váyanse al oeste, antes de que se conviertan en documentación para su propaganda en lugar de la nuestra. ¿Qué hay de Minsk? Minsk será defendida hasta el último hombre. Entregó la línea con perfecta planitud, las palabras requeridas por órdenes de Berlín desconectadas de cualquier creencia en su verdad. Luego agregó: pero todos los que pueden irse se están yendo. La fortaleza será defendida por quien esté todavía ahí cuando lleguen los soviéticos. Asegúrense de no estar entre ellos. La contradicción era tan completa que no requería comentario. Defender hasta el último hombre. Evacuar a todos los que puedan evacuar. Ambas órdenes existían simultáneamente. Ambas estaban siendo seguidas simultáneamente. El resultado era esta columna, esta retirada, este colapso de cada principio que supuestamente gobernaba las operaciones militares. ¿Qué tan lejos están los cruces del Beresina?, preguntó Dieter. 30 kilómetros. Quizás más dependiendo de qué ruta tomen. El puente principal en Beresino todavía está en pie, pero recibiendo fuego pesado. Hay un puente pontón 15 kilómetros al sur que podría estar menos congestionado. O podría estar destruido ya. Las comunicaciones no son confiables. Actividad partisana, constante, golpean la columna cada pocas horas. Armas pequeñas principalmente, algunas minas. No están tratando de detenernos, solo retrasarnos hasta que el blindaje soviético nos alcance. Miró la Contax alrededor de mi cuello. Filmaron algo útil. Algo de metraje. ¿Podrán usarlo en Berlín? La pregunta colgó en el aire del anochecer entre nosotros. Si podrán usarlo, no si era preciso, no si mostraba la verdad, sino si podía editarse en algo que sirviera a la narrativa requerida. No lo sé, dije. El Hauptmann asintió como si esto respondiera algo para él. Ninguno de nosotros lo sabe ya. Buena suerte alcanzando el cruce. Se movió de vuelta a la intersección. Regresó a dirigir tráfico que no necesitaba dirección porque todos ya sabían a dónde iban. Oeste, siempre oeste. Lejos del avance soviético que seguía como agua creciente, inevitable e imparable. Tomamos la decisión sin discutirla explícitamente. Dieter dobló el mapa. Subí de vuelta a la cabina. Nos reincorporamos a la columna y condujimos al oeste mientras el anochecer se profundizaba en noche. La decisión de retirarnos, aunque realmente no era una decisión porque no había alternativa, marcó el final de nuestra asignación como originalmente se concibió. Ya no estábamos documentando una retirada planificada. Estábamos participando en una derrota. La noche trajo nuevas dificultades. La columna se ralentizó a paso de caminata en la oscuridad. No se permitían faros, la luz atraía aviones soviéticos y los Sturmovix podían operar de noche ahora, cazando por el brillo de incendios y escapes de vehículos. Condujimos por luz de luna cuando las nubes lo permitieron, por completa oscuridad cuando no. 2 veces casi colisionamos con vehículos detenidos delante de nosotros. Una vez dejamos el camino por completo, siguiendo lo que pensábamos era la columna, pero en realidad era otra unidad tomando una ruta diferente a través del bosque. El fuego de artillería continuó durante la noche, una percusión constante que hizo el sueño imposible incluso durante las raras paradas. El sonido se había convertido en ruido de fondo, tan constante como respirar, tan sin sentido como omnipresente. Solo su ausencia habría sido notable ahora. Alrededor de medianoche, pasamos un pueblo en llamas, demolición alemana o bombardeo soviético, imposible saber en la oscuridad. Las llamas proporcionaban la única luz significativa en kilómetros y la columna se ralentizó al pasar, conductores tratando de ver el camino sin acercarse demasiado al calor. Chispas se elevaban hacia el cielo nocturno.
En algún lugar dentro de las llamas, la estructura colapsó con sonidos como trueno distante. Pensé en filmarlo. El pueblo en llamas habría hecho imágenes poderosas. Fuego contra oscuridad. Destrucción hecha visible. ¿Pero qué mostraría? Que los pueblos ardían durante las retiradas, que la guerra consumía todo lo que tocaba. Estas no eran revelaciones, estas no eran narrativas útiles, estos eran simplemente hechos que todos ya entendían, y nadie en Berlín quería documentados. La Contax permaneció en su bolsa. 3 cuadros expuestos en 2 días, 7 meses de trabajo llevando al silencio. Alcanzamos los accesos al Beresina cerca del amanecer del 27. El río aún no era visible, pero las señales de su proximidad eran inconfundibles. El tráfico aumentó dramáticamente cuando múltiples rutas convergieron hacia los limitados puntos de cruce. El ritmo se ralentizó de velocidad de caminata a apenas moviéndose. Los motores se sobrecalentaron en el amanecer de verano. Vehículos se averiaron y fueron empujados al lado del camino. Hombres que habían estado montando en camiones comenzaron a caminar, calculando que la velocidad a pie podría resultar más rápida que el arrastre mecanizado. Y en algún lugar adelante, quizás 5 kilómetros, quizás 10, yacía el cruce que determinaría si escapábamos del cerco formándose detrás de nosotros. El puente que podría estar en pie o podría estar destruido. El cuello de botella donde el grupo de ejércitos centro pasaría hacia seguridad temporal o sería atrapado contra el río y aniquilado. Nos unimos a la fila de vehículos y esperamos que saliera el sol del 27 de junio. El día en que la retirada se volvería desesperada. El día en que la cámara se rompería completamente. El día en que dejaría de pretender que la documentación importaba cuando la única verdad era la supervivencia. La columna principal se reveló a media mañana del 27 de junio. Habíamos pensado que el tráfico que habíamos estado siguiendo era sustancial. Estábamos equivocados. Lo que encontramos cuando nuestra ruta se fusionó con el camino de evacuación primario fue algo más allá de escala, más allá de medida, más allá de cualquier cuadro que una cámara pudiera capturar. Decenas de miles de hombres, quizás más. La columna se extendía kilómetros en ambas direcciones, desapareciendo en distancia y neblina de polvo. No solo Wehrmacht, aunque los uniformes grises predominaban, sino personal de tierra de la Luftwaffe, unidades de suministro, personal administrativo, ingenieros, médicos, cualquiera que había estado estacionado en el sector cuando la ofensiva soviética atravesó. Mezclados entre los militares estaban los civiles. Alemanes étnicos que habían vivido en estos territorios por generaciones, que habían recibido a la Wehrmacht en 1941 como libertadores, que ahora huían al oeste con el mismo ejército que ya no podía protegerlos. Encontramos un hueco en el flujo y nos fusionamos. La temperatura del motor del Opel subió inmediatamente en el arrastre lento. Dieter observó el medidor con preocupación. Sobrecalentamiento ahora significaba avería. Avería significaba abandonar el vehículo. Abandonar el vehículo significaba continuar a pie con lo que pudiéramos cargar. A nuestro alrededor, la retirada tenía su propio ritmo. Detenerse, mover 50 metros, detenerse otra vez. Las razones nunca eran visibles desde ninguna posición individual. A veces, artillería cayendo adelante. A veces, un vehículo averiándose y bloqueando el camino. A veces, simplemente la masa acumulada de demasiadas personas tratando de usar infraestructura construida para tráfico en tiempos de paz. La columna era su propia entidad ahora, moviéndose por decisión colectiva, respondiendo a presiones desde atrás y obstáculos adelante, pero bajo el control de nadie. Levanté la Contax, miré a través del visor.
Intenté encontrar la toma que pudiera transformar esto en retirada planificada en lugar de huida en pánico. Encuadrar ajustado en un grupo de soldados que casualmente caminaban en formación. Recortar el caos que los rodeaba. Mostrar disciplina que podía extraerse del desorden a través de visión selectiva. Encuadrar desde ángulo bajo en vehículos que parecían intactos. Evitar mostrar las docenas de averías. Sugerir confiabilidad mecánica que no existía. Encuadrar oficiales consultando mapas. Implicar que la estructura de comando permanecía funcional. No mostrar que los mapas eran sin sentido porque nadie sabía dónde estaban las unidades, dónde estaba el enemigo, dónde podría encontrarse la seguridad. Disparé 6 cuadros antes de detenerme. Hábito profesional, superando juicio profesional. El metraje sería inútil. Incluso el encuadre cuidadoso no podía ocultar lo que esto era. Pero el entrenamiento de 7 meses exigía el intento. Un soldado pasó caminando llevando un equipo de radio, la unidad portátil Tornister Funkgerät, destinada para comunicaciones de batallón. La antena se balanceaba con sus pasos. Pregunté si tenía contacto con algún cuartel general. Negó con la cabeza sin detenerse. La radio ha estado silenciosa desde ayer. O no están transmitiendo o estamos fuera de rango. Probablemente ambos. El flujo lo llevó lejos antes de que pudiera preguntar más. La información en la columna se propagaba a través de rumor y observación, no a través de canales oficiales. Escuchamos fragmentos mientras nos movíamos. Los soviéticos habían tomado Vitebsk. El cuarto ejército estaba destruido. Minsk estaba rodeada. Nada de esto podía verificarse. Todo se sentía verdadero. En una parada, subí al estribo del Opel para ver más adelante. La elevación de 2 metros no cambió nada. La columna simplemente continuaba, una masa indiferenciada de hombres y máquinas, todos moviéndose al oeste porque oeste era supervivencia y este era captura o muerte. Una mujer caminaba junto al camino, llevando un niño que parecía tener quizás 3 años. El niño lloraba silenciosamente, el llanto exhausto de alguien que había estado llorando demasiado tiempo. El rostro de la mujer no mostraba nada, sin expresión, sin emoción visible, solo la determinación en blanco de continuar, porque detenerse significaba ser dejado atrás. Pensé en filmarlos, mujer y niño huyendo. Habría sido imágenes poderosas. Costo humano de la guerra hecho visible. ¿Pero con qué propósito? Para mostrar que los civiles sufrían durante operaciones militares, para documentar lo que todos ya sabían, para crear propaganda de la miseria. La Contax permaneció alrededor de mi cuello, sin usar. Pasamos un tanque Panther sentado al lado del camino, sus paneles de acceso del motor abiertos, herramientas esparcidas alrededor. 2 miembros de la tripulación trabajaban en el motor, mientras otros 3 se sentaban fumando, observando la columna pasar. El tanque estaba deshabilitado. La tripulación había decidido que intentar reparaciones era más prometedor que abandonar un vehículo que valía 10 camiones ordinarios. O lo arreglarían y alcanzarían la columna, o serían capturados junto a él. Su elección tenía una simplicidad fatalista. No vinieron oficiales a ordenarles que siguieran moviéndose. Nadie cuestionó su decisión de detenerse. La autoridad se había disuelto en cálculos de supervivencia individual. La Wehrmacht, que había conquistado la mitad de Europa en 2 años, se había convertido en esto. Hombres tomando decisiones independientes sobre si reparar tanques o seguir caminando. El sol subió más alto. El calor se intensificó. El olor de la columna empeoró a medida que avanzaba el día. Escape, sudor, polvo, y debajo de todo el olor dulce enfermizo de heridas que no estaban siendo tratadas apropiadamente.
infecciones propagándose en hombres que continuaban moviéndose porque la alternativa era peor. Dieter señaló adelante. La columna se estaba ralentizando otra vez. Vehículos detenidos visibles en la distancia. Esperamos que el movimiento se reanudara. Pasaron minutos. Luego escuchamos el sonido que se había convertido en la firma de esta retirada. Motores de avión. Viniendo del este, los Sturmovix habían encontrado la columna otra vez. El sonido llegó primero, un zumbido distante que creció rápidamente al grito de motores empujados a máxima potencia. La columna reaccionó con el instinto de hombres que habían aprendido supervivencia bajo fuego. Vehículos viraron hacia el lado del camino. Conductores abandonaron camiones a medio movimiento. Soldados se zambulleron hacia zanjas, hacia cobertura de árboles, hacia cualquier depresión en el suelo que pudiera proporcionar protección. Dieter tenía reflejos más rápidos que el pensamiento consciente. Giró el volante fuertemente a la derecha. El Opel dejó el camino en ángulo, golpeó el terraplén, se inclinó peligrosamente. Tenía la Contax en mis manos, algún instinto protector incluso mientras la muerte se acercaba desde arriba, cuando el primer Sturmovik atravesó. El avión estaba lo suficientemente cerca como para ver detalles. Estrella roja en el fuselaje, cañones sobresaliendo de las alas, la forma del piloto visible en la cabina. Voló quizás 20 metros sobre el camino, siguiendo la columna, armas ya disparando. El sonido del fuego de cañón era distinto del ruido del motor, un martilleo rápido que resonó a través del bosque. Explosiones caminaron por la columna. Un camión se desintegró en una bola de fuego, piezas de metal girando por el aire. Una carreta tirada por caballos fue golpeada. Los animales murieron instantáneamente, la carreta volcándose. Hombres cayeron, algunos se levantaron otra vez, otros no se movieron. El segundo avión siguió segundos después. Luego un tercero. Volaron en línea, cada uno atravesando el mismo tramo de camino, cada uno agregando a la destrucción. El suelo temblaba con impactos. Tierra brotaba hacia arriba donde las rondas de cañón golpeaban. Árboles se destrozaban. El aire se llenaba con el grito de hombres y motores y metal desgarrándose. Estaba en el suelo junto al Opel, presionado plano, manos sobre mi cabeza. La Contax estaba debajo de mí, atrapada entre mi cuerpo y tierra. Protección inútil, gesto sin sentido, pero el instinto humano exigía intentar proteger algo, incluso cuando la protección era imposible. El calor se lavó sobre nosotros. Un camión de combustible había sido golpeado 50 metros adelante. La explosión fue masiva, una onda de percusión que viajó a través del suelo, que golpeó como un golpe físico al pecho. Explosiones secundarias siguieron cuando el combustible se incendió, cuando la munición se cocinó, cuando la destrucción compuso destrucción. El olor llegó inmediatamente después del calor. Gasolina quemándose, espesa y asfixiante, residuo explosivo, agudo y químico, humo de vehículos y vegetación prendiéndose fuego. Y debajo de todo, el olor de quema que no era combustible o madera, el olor que veteranos de combate reconocían instantáneamente y civiles aprendían a reconocer una vez y nunca olvidaban. Mi boca sabía a tierra y sangre. Me había mordido la lengua en algún punto, lo suficientemente fuerte como para sacar sangre. El sabor metálico se mezcló con polvo, con humo, con el residuo acre de explosivos que recubría todo. La tercera ola pasó. Los sonidos de motores comenzaron a desvanecerse. No se fueron, circulando, quizás preparando otra pasada, pero temporalmente distantes. Levanté mi cabeza. Miré el camino. La columna se había transformado. Lo que había sido retirada ordenada
Por lenta que fuera, ahora era caos. Vehículos ardían a intervalos a lo largo del camino, cuerpos yacían donde habían caído, hombres heridos se arrastraban hacia zanjas. Otros corrían sin dirección, pánico anulando cualquier sentido táctico. ¿Estás herido? La voz de Dieter vino de algún lugar a mi derecha. Me revisé. No había dolor más allá del shock general del ataque. No había sangre, excepto la que probé de mi lengua. No. ¿Tú? El brazo. Me arrastré hasta donde estaba sentado contra la rueda del Opel. Su brazo izquierdo, el que ya tenía 3 dedos menos, sangraba por múltiples heridas pequeñas. Metralla, probablemente. Fragmentos que habían entrado por la ventana abierta antes de que se lanzara fuera. No eran graves individualmente, pero lo suficientemente numerosas como para ser preocupantes. Saqué el botiquín médico de detrás del asiento. Vendajes de campo, polvo de sulfa, jeringas de morfina que no usaríamos para heridas tan menores. Mis manos temblaban mientras trabajaba. La adrenalina dificultaba el control motor fino. Limpié lo que pude. Apliqué polvo de sulfa. Envolví el brazo con gasa. ¿Puedes conducir? Si todavía tenemos un camión que funcione. El Opel se había detenido cuando Dieter apagó el motor en la parada de emergencia. Se subió de nuevo a la cabina, giró la llave. El motor arrancó después de varios intentos. Sobrecalentado pero funcional. Habíamos tenido suerte de la única manera que importaba. Todavía podíamos movernos. Miré la Contax que aún colgaba de mi cuello. El cuerpo de la cámara estaba abollado donde había caído sobre ella. La lente, ya agrietada por un ataque anterior, ahora estaba completamente destrozada, fragmentos de vidrio caídos, dejando huecos como dientes faltantes. Volteé la cámara. La parte trasera se había abierto. La película dentro estaba expuesta, arruinada. El mecanismo del obturador estaba completamente atascado. 7 meses de mantenimiento cuidadoso, destruidos en segundos de instinto de supervivencia. La cámara estaba completamente rota ahora. No había posibilidad de reparación en condiciones de campo, quizás ni siquiera reparable en absoluto. La guardé de todos modos. La colgué de nuevo alrededor de mi cuello, a pesar de su peso, a pesar de su inutilidad. Algún apego más allá de la explicación racional, alguna necesidad de llevar prueba de que había estado aquí, había presenciado esto, incluso si la prueba ya no podía registrar nada. La columna ya se estaba reformando. Los hombres volvían a subir a los vehículos. Los conductores reiniciaban los motores. Los heridos que podían moverse ayudaban a los que no podían. Los cuerpos de aquellos que no se moverían de nuevo quedaban donde yacían. No había tiempo para el entierro, ninguna ceremonia, ningún reconocimiento más allá de la necesidad de continuar. Nos reunimos con el flujo. El motor del Opel funcionaba irregular pero constante. Dieter conducía con una mano, su brazo vendado descansando en el asiento a su lado. Ninguno de nosotros habló sobre lo que acababa de pasar. No había nada que decir. Esto era simplemente cómo se veía la retirada ahora. Esta era la realidad que ninguna cantidad de encuadre cuidadoso podría transformar en propaganda. Adelante, el humo se elevaba de vehículos en llamas. Atrás, la artillería retumbaba mientras los soviéticos continuaban su avance. Y en algún lugar del cielo, más aviones volaban en círculos, cazando objetivos entre la interminable columna de hombres tratando de alcanzar una seguridad que tal vez no existía. La Contax colgaba inútil alrededor de mi cuello. 2 rollos de película sin exponer permanecían en mi bolsa. 9 fotogramas en total, expuestos en 3 días de presenciar la mayor derrota alemana de la guerra. Y ahora la cámara estaba rota, sin posibilidad de uso, resolviendo el problema moral de qué filmar al hacer imposible filmar.
La columna se movió hacia el oeste. Nos movimos con ella. Y entendí que me había convertido no en un documentalista, sino simplemente en otro sobreviviente, distinguido de los demás solo por llevar una cámara rota que no probaba nada excepto que había estado aquí cuando todo se derrumbó. La columna se movió lentamente después del ataque, más lento que antes. No por mayor precaución. La precaución habría requerido detenerse, reorganizarse, establecer posiciones defensivas. La lentitud venía del daño acumulado. Más vehículos destruidos significaba más hombres a pie. Más heridos significaba más vehículos transportando lesionados en lugar de equipo. Las matemáticas de la retirada se habían desplazado desfavorablemente. Pasamos junto al camión de combustible en llamas. El calor todavía era lo suficientemente intenso como para sentirlo a través de la cabina del Opel. Me volteé, pero no lo suficientemente rápido. Se registraron imágenes que no quería, cuerpos que habían estado demasiado cerca de la explosión. El fuego no había sido amable. Un médico se arrodilló al lado del camino, tratando a un soldado con graves heridas en la pierna. El médico trabajaba rápidamente, eficientemente, pero su expresión mostraba lo que sus manos no admitirían. Este hombre necesitaba un hospital de campaña, cirugía, transfusiones de sangre. Lo que obtendría era un vendaje y morfina y transporte a donde sea que fuera la columna. Si sobrevivía al viaje, quizás habría doctores. Quizás. Pensé en ayudar. Tenía entrenamiento médico básico. Todos los Kriegsberichter lo teníamos en caso de que nos separáramos de nuestras unidades. Pero el médico tenía la situación bajo control y mi presencia solo añadiría a la multitud. En cambio, tomé una decisión que se sentía tanto necesaria como obscena. Abrí la cama de carga del Opel y comencé a sacar equipo. Latas de película que ya no tenían una cámara en la cual cargarlas. Lentes de repuesto para una cámara que estaba destruida. El pequeño kit de revelado portátil que había llevado durante 7 meses, pero nunca usé en condiciones de campo. Un trípode, equipo de iluminación. Todo el aparato de la filmación de propaganda, ahora completamente inútil. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Dieter. Haciendo espacio. ¿Para qué? Señalé a los heridos siendo clasificados a lo largo del camino. El médico se había movido a otra víctima. Otros hombres heridos se sentaban o yacían donde habían caído, esperando transporte, tratamiento, cualquier reconocimiento de que no habían sido abandonados. Para ellos. Dieter miró a los heridos, luego al equipo que estaba sacando, luego a mí. Asintió lentamente. Creamos espacio en la cama de carga. No mucho. El Opel no era grande, pero suficiente para 3 hombres si no les importaba estar apretados. Me acerqué al médico, le dije que teníamos espacio. Señaló a 3 soldados, 2 con heridas de metralla, 1 con una mano gravemente quemada. Todos lo suficientemente móviles para subir al camión, pero lo suficientemente heridos como para que caminar fuera difícil. Se subieron sin hablar. Sus rostros mostraban dolor y agotamiento y algo más. Gratitud, quizás. O simplemente alivio de no ser dejados atrás. El equipo que había sacado yacía al lado del camino. 7 meses de herramientas profesionales. Ingeniería alemana costosa, de precisión. Película que había sido cuidadosamente racionada y preservada. Todo ello abandonado ahora como las posiciones defensivas que habíamos pasado días atrás. Equipo dejado atrás cuando continuar significaba viajar ligero. Un soldado recogió una de las latas de película, la examinó, la dejó de nuevo. Me miró con algo parecido a la lástima. Entendió lo que esto significaba. Un Kriegsberichter abandonando su equipo era como un soldado tirando su rifle.
Era admisión de que la guerra que habías estado peleando había terminado, que se aplicaban reglas diferentes ahora, que la identidad profesional significaba menos que la supervivencia básica. Antes de irnos, recuperé una cosa: los 2 rollos de película sin exponer. No porque los fuera a usar, la cámara estaba destruida y aunque encontrara otra cámara que filmaría, pero porque tirarlos se sentía como una rendición final que no estaba listo para hacer. Alguna pequeña pretensión de que todavía era un corresponsal, todavía un documentalista, todavía alguien cuyo trabajo era presenciar y registrar. Puse los rollos en el bolsillo de mi chaqueta. Pesaban casi nada, pero su presencia se sentía significativa de una manera que no podía articular. Nos reunimos con la columna con nuestros 3 pasajeros. El Opel iba más bajo ahora, suspensión comprimida por el peso adicional. Pero el motor todavía funcionaba. Dieter todavía podía conducir, y 3 hombres que podrían haber sido dejados atrás ahora se movían hacia el oeste con todos los demás. Nadie nos agradeció. El agradecimiento implicaba elección, implicaba acción excepcional. Lo que habíamos hecho era simplemente lo que la situación requería. La Wehrmacht estaba dejando atrás equipo y llevando soldados. Las prioridades se habían aclarado maravillosamente en la derrota. Habíamos estado conduciendo durante quizás 1 hora cuando lo vi al lado del camino. Incluso a distancia, la postura era reconocible. Kurt estaba de pie junto a un vehículo deshabilitado, no su camión original, probablemente algo que había requisado después de que su propio transporte fallara, examinando una cámara montada en un trípode. Todavía estaba filmando. «¡Detente!», le dije a Dieter. Se detuvo a un lado, dejando pasar otros vehículos. Me bajé y caminé hasta donde trabajaba Kurt. Levantó la vista cuando me acerqué y su expresión cambió a través del reconocimiento a algo más complejo. Nos habíamos visto por última vez en la reunión informativa en Orsha, 5 días y toda una vida atrás. «Lenski», dijo. No sonaba sorprendido. Quizás después de varios días de esta retirada, nada sorprendía ya. Kurt señaló su configuración. Una Contax en el trípode, cámara de repuesto colgando alrededor de su cuello, bolsa de equipo a sus pies, herramientas profesionales mantenidas a pesar de todo. Se veía cansado pero compuesto. Un hombre todavía haciendo su trabajo incluso mientras el mundo colapsaba a su alrededor. ¿Todavía documentando?, pregunté, intentándolo. Miró la Contax rota colgando alrededor de mi cuello. ¿La tuya? Ataque aéreo esta mañana. Lente destrozada, obturador atascado, película expuesta. Completamente destruida. Asintió lentamente. He pasado por 3 cámaras desde que salimos de Orsha. Esta es mi última. Dio una palmada a la Contax en el trípode. Si esta se rompe, he terminado. Miré lo que estaba filmando, la columna pasando, el flujo interminable de hombres y vehículos. Desde su ángulo, con un encuadre cuidadoso, podría verse organizado. Podría verse como una operación militar conducida con propósito en lugar de desesperación. «¿Qué les dirás en Berlín?», pregunté. La pregunta quedó entre nosotros. No qué filmarás, sino qué les dirás, qué narrativa construiría, qué historia transformaría esto en algo utilizable. Kurt estuvo callado por un largo momento. Cuando habló, su voz llevaba un cansancio que iba más allá del agotamiento físico. «Ya no lo sé. He estado filmando durante 4 días. Tengo quizás 20 rollos de película expuesta. La mayor parte es inútil. Pánico, caos, derrota. Pero hay momentos. Soldados ayudándose entre sí. Oficiales manteniendo la compostura. Pequeñas instancias de disciplina en medio del desastre. Si puedo llevar la película a Berlín, si los censores son lo suficientemente selectivos, podrían construir algo.
No la verdad, pero algo. ¿Y eso es suficiente? Tiene que serlo. Me miró directamente. ¿Qué más podemos hacer? Nuestro trabajo es proporcionar material. Lo que Berlín haga con él es su decisión, su responsabilidad. Nosotros documentamos. Ellos editan. Así es como funciona el sistema. El sistema está construido sobre mentiras. Todos los sistemas de propaganda lo están. Alemán, soviético, británico, americano, todos mienten. La pregunta no es si mentimos, es si las mentiras sirven a un propósito. Si mantienen la moral, sostienen la creencia, mantienen a la sociedad funcionando. Hizo una pausa. Al menos eso es lo que me digo a mí mismo. Entendí lo que estaba admitiendo. Las elaboradas justificaciones que construimos para continuar haciendo un trabajo que sabemos está moralmente comprometido. Las pequeñas racionalizaciones que nos dejan dormir por la noche. Él estaba más adelante en esta carrera que yo. Había hecho las paces con compromisos contra los que yo todavía luchaba. ¿Cuánto tiempo más crees que el grupo de Ejército Centro puede resistir? Pregunté. No puede. Ya está roto. Lo que estamos viendo son las consecuencias. Los soviéticos destruyeron nuestras posiciones defensivas en las primeras 72 horas. Todo desde entonces ha sido tratar de salvar a quien pueda ser salvado, señaló la columna. Esto es salvamento, no estrategia. Pero todavía estás filmando. Porque ese es mi trabajo. Porque las órdenes no han cambiado, aunque las circunstancias sí. Porque si me detengo, estoy admitiendo que todo lo que he filmado hasta ahora fue un esfuerzo desperdiciado. Sonrió sin humor. Y porque no sé qué más hacer. Si no soy un Kriegsberichter, entonces solo soy otro soldado en retirada. Al menos de esta manera tengo un propósito, incluso si el propósito es hueco. Permanecimos en silencio, viendo pasar la columna. Dos hombres entrenados para documentar la historia, presenciando la mayor derrota alemana de la guerra, ambos entendiendo que lo que filmábamos sería transformado en algo irreconocible para cuando llegara a las audiencias alemanas. ¿Hacia dónde te diriges?, preguntó Kurt. Cruz del Beresina, luego al oeste, donde sea que vaya la columna. Igual, tal vez terminemos en el mismo destino. Comenzó a desarmar su trípode. Si encuentras otra cámara, comienza a filmar de nuevo. Aunque parezca inútil, documenta lo que puedas. Deja que Berlín decida qué pueden usar. Eso es todo lo que podemos hacer. Era consejo de alguien que había racionalizado su complicidad tan completamente que se había convertido en metodología profesional. Entendí la lógica. También entendí que ya no podía seguirla. La cámara rota alrededor de mi cuello había resuelto un problema que no había sabido cómo resolver yo mismo. Buena suerte, Kurt. Tú también, Lenski. Nos separamos. Él continuó preparando su equipo, preparándose para la siguiente toma. Regresé al Opel donde Dieter esperaba y nuestros 3 pasajeros heridos se sentaban en la cama de carga. Nos reunimos con la columna y condujimos hacia el oeste. No miré atrás, pero pensé en Kurt, todavía filmando, todavía manteniendo la pretensión de que la documentación importaba, todavía creyendo o pretendiendo creer que había valor en proporcionar material crudo para la maquinaria de propaganda. Quizás él tenía razón. Quizás yo la tenía. Quizás ninguno de nosotros la tenía, y la única verdad era que ambos solo estábamos tratando de sobrevivir con cualquier sentido de propósito que pudiéramos construir. La cámara rota rebotaba contra mi pecho, inútil, silenciosa. Una metáfora perfecta de todo lo que había estado tratando de hacer durante 7 meses. El río Beresina se anunció antes de que pudiéramos verlo. El ritmo de la columna se ralentizó hasta apenas moverse. Luego
se detuvo por completo. Permanecimos sentados durante 20 minutos sin avanzar más de 50 metros. A nuestro alrededor, los motores se sobrecalentaban. El vapor salía de los radiadores. Los hombres se bajaban de los vehículos para investigar el retraso. Regresaban con fragmentos de información que se contradecían entre sí con cada repetición. El puente está dañado. El puente está intacto, pero bajo fuego de artillería. El puente colapsó. Hay un cruce de pontones. El cruce de pontones fue destruido. Tanques soviéticos se acercan desde el norte. Ataques partisanos están bloqueando rutas alternativas. Todos rumores, todos posiblemente ciertos, todos ciertamente creídos por alguien. Dieter estudió el mapa, aunque los mapas se habían vuelto cada vez más inútiles. Las carreteras mostradas en papel tenían poco parecido con la realidad que encontrábamos. Rutas marcadas como vías principales resultaban ser senderos forestales. Puentes indicados como estructuras permanentes habían sido destruidos semanas atrás. El mapa representaba una Bielorrusia que ya no existía. Si el puente se ha ido, estamos atrapados, dijo en voz baja. La declaración no requería elaboración. Detrás de nosotros, quizás 20 kilómetros de distancia, blindaje soviético empujaba hacia el oeste. A nuestro alrededor, pantanos y bosques limitaban el movimiento a rutas específicas. Adelante, el río Beresina, no particularmente ancho, pero lo suficientemente profundo como para que cruzar sin puentes o botes fuera difícil para vehículos y mortal para hombres heridos. Si la columna se detenía en el río, si los soviéticos alcanzaban mientras estábamos embotellados en un cruce destruido, lo que ahora era una retirada se convertiría en una masacre. Uno de los heridos en la cama de carga gritó. Su voz era débil, pero urgente. Me bajé y fui hacia él. El soldado con heridas de metralla. Sus vendajes estaban empapados, manchas rojas visibles incluso a través de la gasa. ¿Cuánto falta para un hospital de campaña?, preguntó. No tenía respuesta. Podría haber instalaciones médicas al oeste del Beresina. Podría no haber nada. La infraestructura médica de la Wehrmacht estaba colapsando junto con todo lo demás. Los hospitales de campaña se estaban retirando tan rápido como las unidades de combate. Los heridos se acumulaban más rápido de lo que podían ser tratados. Te estamos llevando al otro lado del río, dije. Habrá doctores del otro lado. La mentira salió fácilmente. Las mentiras reconfortantes eran parte del trabajo, incluso si el trabajo mismo se había convertido en una mentira. Asintió y cerró los ojos, conservando fuerza para un viaje que probablemente lo mataría antes de que los doctores pudieran. La columna comenzó a moverse de nuevo. 50 metros. Parar. Otros 20 metros. Parar. El patrón se repitió durante una hora. El sol subió más alto. El calor dentro de la cabina del Opel se volvió opresivo. Abrimos las ventanas, pero eso trajo polvo de la columna y el olor del escape y el sudor, y demasiados hombres moviéndose demasiado lentamente en demasiado poco espacio. Pasamos vehículos abandonados con frecuencia creciente, camiones con fallas mecánicas, tanques con orugas rotas, autos que simplemente se habían quedado sin combustible. Sus tripulaciones y pasajeros habían continuado a pie, llevando lo que podían cargar. El borde del camino comenzó a parecerse a un depósito de chatarra. Equipo disperso, posesiones personales descartadas al volverse demasiado pesadas, fotografías, cartas, libros, las pequeñas cosas que los soldados llevaban para mantener conexión con el mundo más allá de la guerra. Un Panzer IV estaba al lado del camino, su torreta girada para cubrir el camino detrás de nosotros. La tripulación holgazaneaba a la sombra de un árbol, fumando, viendo pasar la columna. El tanque parecía operacional.
Asumí que habían sido ordenados a proporcionar retaguardia, a retrasar la persecución soviética si llegaba. Sus expresiones sugerían que entendían que esto era una sentencia de muerte entregada con cortesía militar. Mantengan esta posición, compren tiempo para la columna, no serán relevados. Dieter también los vio. No dijo nada. No había nada que decir. Alrededor de media tarde alcanzamos un punto donde podíamos ver el Beresina. El río en sí no era impresionante, quizás 50 metros de ancho, agua marrón moviéndose lentamente entre orillas boscosas. Lo que era impresionante era la columna de vehículos y hombres convergiendo en el único punto de cruce visible desde nuestra posición. El puente todavía estaba en pie. Una estructura de acero y madera que podría haber sido construida para tráfico civil en tiempos de paz, ahora llevando todo el peso de un ejército en retirada. Incluso a distancia podíamos ver el daño. Secciones de la calzada mostraban reparaciones, maderos añadidos apresuradamente donde la estructura original había fallado. Las rampas de acceso habían sido craterizadas por artillería y rellenadas con escombros para mantener el paso, y junto al puente una fila de kilómetros de largo. Vehículos esperando su turno para cruzar. Toda la columna embudo hacia este único punto, un cuello de botella que transformaba la retirada en trampa. ¿Cuánto tiempo crees?, preguntó Dieter. Estudié la fila, calculé números aproximados. Horas, tal vez hasta el anochecer, si tenemos suerte. ¿Y si la artillería encuentra el cruce? Entonces estamos al descubierto sin ningún lugar a donde ir. Asintió sombríamente y se acomodó para la espera. Nos movimos hacia adelante en incrementos. 50 metros cada 10 minutos. La temperatura del motor del Opel subió a territorio peligroso. Dieter apagaba el motor durante las paradas para prevenir el sobrecalentamiento. Lo reiniciaba cada vez que la columna se movía. Cada reinicio tomaba más tiempo, el motor más reticente. En la cama de carga, nuestros 3 pasajeros heridos aguantaban en silencio. Habían dejado de preguntar sobre atención médica, dejado de preguntar sobre el retraso. Simplemente se sentaban, conservando energía, esperando. El soldado con heridas de metralla no se había movido en 1 hora. Su respiración era superficial pero constante, todavía vivo, por ahora. Escuchamos artillería por primera vez alrededor de las 4 de la tarde. No cerca, varios kilómetros distantes, pero la dirección era clara, viniendo del este. Los soviéticos estaban más cerca de lo esperado. Su avance había sido más rápido de lo que la inteligencia alemana había calculado. O quizás la inteligencia alemana simplemente había dejado de funcionar como institución. La columna reaccionó a la artillería con pánico mínimo. Los hombres se habían acostumbrado al sonido. Algunos vehículos intentaron empujar hacia adelante más agresivamente, bocinas sonando, conductores gritando, pero no había a dónde ir. La fila al puente era absoluta. Tratar de evitarla significaba salir del camino, y salir del camino significaba pantanos, bosque, callejones sin salida. Estábamos comprometidos ahora, cruzar aquí o ser atrapados. El sol comenzó su descenso hacia el horizonte occidental. La fila se movía, lentamente, constantemente, pero moviéndose. Haríamos el cruce. La pregunta era si lo haríamos antes de que la artillería soviética encontrara el alcance, antes de que la oscuridad hiciera el puente dañado intransitable, antes de que la estructura misma colapsara bajo un peso que nunca fue diseñada para soportar. La Contax rota colgaba alrededor de mi cuello. Si todavía tuviera una cámara funcional, esta habría sido la toma. Toda la columna convergiendo en un único puente dañado. Miles de hombres apostando su supervivencia en una estructura que podría colapsar en cualquier momento. La imagen perfecta de un ejército en plena retirada. Pero la cámara estaba rota.
y aunque hubiera funcionado, no habría filmado. Algunas verdades eran demasiado completas para ser reconocidas. Nos movimos hacia adelante. El río esperaba. El puente resistía. Por ahora. Alcanzamos los accesos al puente cuando el sol tocó el horizonte. La luz era dorada y horizontal, convirtiendo el polvo en el aire en algo casi hermoso. A nuestro alrededor no había nada hermoso. Solo las matemáticas desesperadas de demasiados hombres tratando de cruzar un puente demasiado pequeño, demasiado rápido. Ingenieros alemanes trabajaban en la estructura incluso mientras el tráfico cruzaba. Podía verlos bajo los tramos, añadiendo soportes, reemplazando maderos dañados, reforzando secciones que parecían listas para colapsar. Trabajaban con la urgencia de hombres que entendían que si este cruce fallaba, miles quedarían atrapados en el lado equivocado del río cuando llegaran los soviéticos. Un oberst estaba en la entrada del puente dirigiendo el tráfico. Su voz estaba ronca de tanto gritar, su uniforme empapado de sudor, pero mantenía una ilusión de control sobre una situación que era fundamentalmente incontrolable. Hacía señas a los vehículos hacia adelante, uno a la vez, espaciados para prevenir demasiado peso en el puente simultáneamente. El sistema tenía sentido en teoría. En la práctica, significaba retrasos agonizantes mientras cada vehículo se arrastraba a través mientras cientos esperaban. Estábamos quizás a 20 vehículos del cruce cuando cayeron las primeras rondas de artillería, no cerca, 200 metros al sur del puente, impactando en el bosque, pero lo suficientemente cerca para anunciar que los artilleros soviéticos habían localizado el cruce y estaban ajustando el fuego. La reacción de la columna fue inmediata. Los vehículos intentaron avanzar de golpe. Los conductores tocaban las bocinas. Los hombres gritaban. La voz del oberst se elevó por encima del caos, ordenando disciplina, amenazando con disparar a cualquiera que rompiera la fila. Si habría cumplido o no era poco claro. Si importaba también era poco claro. La elección era binaria: mantener el orden y cruzar lentamente, o abandonar el orden y arriesgarse a que el puente colapsara bajo el peso del pánico. La segunda salva cayó más cerca, 100 metros. El patrón era obvio. Los soviéticos estaban caminando su fuego hacia el puente, metódicamente delimitando el objetivo. Encontrarían el alcance pronto. Cuando lo hicieran, el cruce se convertiría en un terreno de matanza. Dieter me miró. Su expresión hacía la pregunta que no pronunció: ¿quedarse con el vehículo o abandonarlo y cruzar a pie? El Opel nos daba movilidad del otro lado, pero también nos hacía un objetivo. Y si el puente colapsaba mientras cruzábamos, un vehículo sería un ataúd de metal hundiéndose en el río. Nos quedamos con el camión, dije. Tenemos heridos, no pueden caminar. Asintió. La decisión estaba tomada. La línea avanzó. Estábamos a 15 vehículos de distancia, luego 10. La artillería continuaba cayendo, cada salva más cerca que la anterior. Humo de los impactos se desplazaba a través del camino. Árboles ardían donde las granadas habían dado. El sonido era constante ahora. Explosiones, gritos, el gemido metálico del puente bajo estrés. 5 vehículos. El oberst los hacía pasar uno a la vez. Cada cruce tomaba quizás 2 minutos. 2 minutos de exposición en un puente dañado bajo fuego de artillería. 2 minutos, durante los cuales una granada podría golpear la estructura directamente. Podría colapsar un tramo, podría enviar vehículo y ocupantes al río debajo. 3 vehículos. Vi un camión cargado con suministros cruzar. A mitad de camino, una de las vigas de soporte cedió. El puente se hundió visiblemente. Los ingenieros se amontonaron debajo, trabajando frenéticamente. El camión lo logró al otro lado, pero el retraso había sido costoso. Si otra viga fallaba,
El siguiente vehículo podría no tener tanta suerte. 2 vehículos. Uno de nuestros heridos en la cama de carga comenzó a gemir. No dolor, aunque ciertamente sentía dolor, sino miedo. El sonido primal de alguien que entiende que está en peligro mortal y no puede hacer nada para escapar. Los otros heridos permanecieron en silencio, pero sus rostros mostraban el mismo conocimiento. Un vehículo, un Opel Blitz, como el nuestro, también llevando heridos en la cama de carga. Rodó sobre el puente. La estructura gimió audiblemente. El agua era visible a través de huecos en la calzada. El vehículo alcanzó el punto medio y una de las ruedas rompió el entablado dañado. Se detuvo, atascado, el motor revolucionándose mientras el conductor trataba de pasar con potencia. Los ingenieros corrieron para ayudar, usando maderos para llenar el hueco, empujando el camión libre. Lo logró al otro lado. Entonces fue nuestro turno. El Oberst nos hizo señas hacia adelante. Dieter puso el Opel en marcha y condujo sobre el puente. El sonido cambió inmediatamente. El golpe sólido de neumáticos sobre tierra se convirtió en el retumbar hueco de neumáticos sobre madera sobre agua. El puente se balanceó ligeramente con nuestro peso. A través del piso de la cabina podía escuchar la estructura gimiendo, maderos flexionándose, metal bajo estrés. Dieter conducía lentamente, no por precaución, aunque la precaución estaba justificada, sino porque conducir más rápido habría añadido al estrés en la estructura. Nos arrastramos hacia adelante, metro a metro, el río visible a través de huecos en la calzada. Agua marrón moviéndose lentamente debajo de nosotros. Lo suficientemente profunda para ahogarse, lo suficientemente fría para matar incluso nadadores fuertes. Alcanzamos el punto medio. El puente se hundió notablemente. El agua estaba más cerca ahora, quizás 2 metros abajo en lugar de 3. Los ingenieros debajo de nosotros gritaban advertencias entre sí, usando lenguaje que no entendía completamente, pero cuya urgencia no requería traducción. Una granada de artillería golpeó 50 metros del puente. La explosión fue lo suficientemente cerca como para que la onda expansiva viajara a través de la estructura. El Opel rebotó en su suspensión. Uno de los heridos en la cama de carga gritó. Dieter siguió conduciendo, manos bloqueadas en el volante, ojos fijos adelante. 20 metros hasta el lado opuesto. 15. 10. Otra granada, más cerca. Esta golpeó la rampa de acceso que acabábamos de dejar. La explosión lanzó escombros al aire, tierra, madera, pedazos de los vehículos que habían estado esperando. Los hombres gritaban, pero estábamos pasados del punto medio ahora, pasado el punto de no retorno. Detenerse significaba bloquear el puente para los vehículos detrás de nosotros. La única opción era hacia adelante, 5 metros. La orilla opuesta estaba lo suficientemente cerca como para parecer alcanzable. El puente gimió una última vez, un sonido metálico profundo que resonó a través de toda la estructura, pero resistió. Salimos del puente hacia tierra firme. La sensación de tierra bajo los neumáticos fue profunda. Habíamos cruzado. Estábamos en el lado occidental del Beresina, todavía en peligro, todavía lejos de la seguridad, pero fuera de la trampa inmediata. Dieter detuvo el Opel a un lado, haciendo espacio para el siguiente vehículo. Apagó el motor y se sentó sin moverse, ambas manos todavía agarrando el volante. Su brazo vendado mostraba nueva filtración de sangre. El estrés del cruce había reabierto algunas de sus heridas. Me bajé y miré hacia atrás al puente. Los vehículos continuaban cruzando, uno a la vez, el mismo proceso agonizante repitiéndose. Detrás de ellos, la orilla oriental mostraba humo y caos. La artillería continuaba cayendo. Los soviéticos tenían el alcance ahora.
Cada granada aterrizaba más cerca del puente. ¿Cuántos más lo lograrían cruzar antes de que la estructura fallara o la artillería la destruyera? Cientos, ciertamente, miles, quizás, pero no todos. Las matemáticas eran brutales. Algunos cruzarían, muchos no. El río se convertiría en la línea que separaba a aquellos que escaparon de aquellos que fueron capturados o muertos. Revisé a nuestros heridos. El soldado con heridas de metralla estaba inconsciente, pero todavía respirando. El que tenía la mano quemada me miró con ojos que mostraban shock, pero también alivio. Habíamos logrado cruzar. Eso tenía que contar para algo. ¿Puedes conducir?, le pregunté a Dieter. Asintió lentamente. ¿A dónde? Al oeste, donde sea que vaya la columna. No esperamos. Otros vehículos necesitaban el espacio. Nos reunimos con el flujo de tráfico, ahora moviéndose más rápido en el lado occidental, alejándonos del puente, alejándonos del avance soviético, alejándonos del río que marcaba un límite del desastre. La Contax rota rebotaba contra mi pecho. La había llevado a través del Beresina. Equipo abandonado, heridos llevados, pero la cámara inútil guardada. Algunos apegos no tenían sentido racional, pero la racionalidad había dejado de ser una guía confiable para las decisiones. La columna se movió hacia el oeste en el crepúsculo. Detrás de nosotros, el puente todavía estaba en pie, todavía llevaba su tráfico desesperado. Pero por cuánto tiempo más, nadie podía decir. Dejamos la columna principal alrededor de las 2 de la mañana. El motor del Opel se estaba sobrecalentando peligrosamente, fallando en 2 cilindros, perdiendo potencia en las pendientes. Continuar arriesgaba una avería completa en el camino donde bloquearíamos el tráfico y seríamos abandonados. Mejor detenerse, dejar enfriar el motor, intentar reparaciones en relativa seguridad. Dieter encontró un camino de tala que conducía al bosque. Condujimos quizás 100 metros hasta que los árboles nos ocultaron del camino. Apagó el motor. El silencio fue inmediato y profundo. No había artillería, no había aviones, no había otros vehículos, solo sonidos del bosque y nuestra propia respiración. Comimos de las raciones, carne enlatada, pan duro, agua de cantimploras que sabía a metal y químicos. La comida no tenía sabor, o quizás había dejado de saborear. Era combustible, nada más. Comíamos porque continuar requería energía. Uno de los heridos en la cama de carga había muerto, el soldado con heridas de metralla. Su respiración se había detenido en algún momento durante la conducción nocturna. Ni Dieter ni yo habíamos notado el momento exacto. 1 minuto estaba muriendo. Al siguiente estaba muerto. La transición había sido silenciosa y ordinaria. Dejamos su cuerpo en la cama del camión. No había tiempo para el entierro, no había herramientas para cavar, ninguna ceremonia que cambiara algo. Había sobrevivido al ataque aéreo, sobrevivido al cruce del puente, sobrevivido horas de transporte difícil, pero no había sobrevivido la pérdida de sangre y el shock y la ausencia de atención médica. Su muerte fue una entre miles ese día. Los otros 2 heridos no dijeron nada. Entendían que su supervivencia era igualmente incierta, conservaban energía y esperaban. ¿Crees que llegaremos a las líneas alemanas?, preguntó Dieter. Su voz era tranquila, casi conversacional. No sé si hay líneas alemanas ya. Creo que solo somos nosotros, moviéndonos al oeste hasta que nos topemos con algo organizado o nos quedemos sin lugares a donde ir. Pero Alemania todavía existe, la Wehrmacht todavía existe. Alcanzaremos fuerzas amigas eventualmente. Tal vez alcanzamos fuerzas soviéticas primero, o partisanos. O tal vez el Opel se avería y caminamos hasta que no podamos caminar más. Me miró con una expresión que no pude leer en la oscuridad.
Luego sacó algo del bolsillo de su chaqueta. Una fotografía. Incluso en la tenue luz de la luna, filtrándose a través de los árboles, pude ver suficiente detalle. Una mujer quizás de 30 y un niño, tal vez de 5 o 6, de pie frente a una casa que parecía sustancial, cómoda. Mi esposa e hija, dijo, en Stuttgart. No las he visto en 14 meses. No sabía que Dieter estaba casado, no sabía que tenía una hija. En 7 meses trabajando juntos habíamos mantenido distancia profesional. Conductor y Kriegsberichter, relación funcional, nada personal. Cuando la guerra termine, voy a volver con ellas, continuó. No me importa lo que le pase a Alemania, a la Wehrmacht, a nada de esto. Voy a casa. ¿Y si Alemania pierde? Entonces Alemania pierde. Todavía tendré una esposa y una hija. Eso importa más que banderas o ideología o cualquiera de las cosas por las que se supone que debemos morir. Guardó la fotografía cuidadosamente, protegiéndola del daño. Luego se recostó contra el asiento del Opel y cerró los ojos. «Tú también deberías dormir», dijo. «Yo haré la primera guardia. Despiértame en 3 horas». No discutí. El sueño llegó rápidamente a pesar de la posición incómoda, a pesar del miedo, a pesar de todo. El agotamiento anuló todas las otras preocupaciones. Me desperté en la oscuridad con el sonido de la respiración de Dieter. No me había despertado para la segunda guardia. O se había quedado dormido él mismo, o había decidido que yo necesitaba el descanso más de lo que él necesitaba relevo. De cualquier manera, ambos habíamos dormido durante varias horas. Arriesgado, pero habíamos sobrevivido, lo que sugería que la actividad partisana en este sector era mínima o que habíamos tenido suerte. No lo desperté. Déjalo descansar. Yo haría guardia ahora. Sentado en la oscuridad del bosque, completamente despierto pero solo con mis pensamientos, entendí lo que nos separaba. Dieter tenía algo a lo que regresar. Una vida que existía independiente de la guerra. Esposa, hija, hogar. Su supervivencia tenía propósito más allá de la mera continuación. No solo estaba escapando de la captura, estaba regresando a personas que lo necesitaban. ¿Qué tenía yo? Un apartamento en Berlín que podría ser escombros ahora. Un estudio de fotografía que probablemente había sido cerrado o repurposed. Padres que estaban muertos, sin esposa, sin hijos, sin relaciones que requirieran mi supervivencia. Me había dedicado a la carrera, al avance profesional, a convertirme en un Kriegsberichter exitoso. Y ahora esa identidad estaba rota junto con la cámara. Si sobrevivía, ¿a qué regresaría? ¿Quién me necesitaba? ¿Qué propósito serviría la supervivencia más allá del instinto animal de continuar respirando? No tenía respuesta. La pregunta colgaba en la oscuridad, sin respuesta y quizás sin posibilidad de respuesta. El bosque estaba tranquilo, el amanecer todavía estaba a horas de distancia y en algún lugar al oeste quizás había seguridad. O quizás solo había más bosque, más caminos, más retirada hasta que los soviéticos nos alcanzaran, o la guerra terminara, o simplemente nos detuviéramos por agotamiento. Dieter se movió, se despertó, miró alrededor, se orientó, revisó su reloj. Deberías haberme despertado. Necesitabas dormir. Tú también. Nos sentamos en silencio durante varios minutos. Luego nos preparamos para continuar. El motor arrancó después de varios intentos, funcionando irregular pero funcional. Teníamos quizás otro día de movilidad, tal vez 2 si éramos cuidadosos. Nos reunimos con el camino y condujimos hacia el oeste en la oscuridad previa al amanecer. La columna se había adelgazado durante la noche. Muchos vehículos habían tomado rutas diferentes, o se habían detenido para descansar, o se habían averiado.
Éramos parte de un flujo disperso, ahora en lugar de una masa concentrada. Era más fácil moverse de esta manera, más rápido, menos visible para los aviones, pero también más aislado, más vulnerable a emboscadas. Las matemáticas de supervivencia se habían vuelto imposibles de calcular. Cada elección conllevaba riesgos. Cada decisión era una apuesta. Condujimos hacia Molodechno esperando que todavía existiera, esperando que hubiera instalaciones médicas, esperando que los 3 de nosotros y nuestros 2 pasajeros heridos, sobrevivientes, llegáramos tan lejos. La esperanza era todo lo que nos quedaba, esperanza y movimiento hacia adelante. Y ninguno se sentía particularmente confiable.